Bienvenidos al Ojo de Odín. Gracias por darnos esos 5 minuticos que se convierten en una hora antes de empezar eso urgente que tienes por hacer. Soy Brian León y hoy hablaremos sobre quemar graneros, cómo no sobreexponer e infantilizar al espectador. La idea que tomó algo de tiempo en ser formada y que hoy traemos ante ustedes surge de la lectura de un particular cuento de Haruki Murakami titulado Quemar graneros, que se encuentra en su colección de relatos El elefante desaparece. Con estas historias en mente queremos hablar de la sobreexposición y la infantilización del espectador. Como ya lo dije, la idea detrás de este episodio no se formó rápidamente. El cuento de Murakami es un claro ejemplo de su estilo. El escritor japonés nos propone mundos comunes, cosas que en principio nos podrían suceder a cualquiera, para luego llenar el mundo de misterios que se acomodan con gran naturalidad sin perturbar el entorno. Esta forma de abordar las historias normalmente da mucho que decir, pero en una carrera de corta distancia como lo es un cuento, estos misterios más que un encanto se vuelven una pesadilla. A pesar de esta dificultad, este cuento de Murakami se convirtió en un claro ejemplo de cómo superar el problema de la sobreexposición y la infantilización en los medios audiovisuales de nuestros días. Las series y películas tienden a recargarnos con información, lo que en principio nos llevan a sentirnos abrumados, pero con el tiempo se convierte en un insulto. Suponen que nosotros como espectadores somos incapaces de extraer esa información sin que nos sea dada. La historia de Murakami nos propone una narración en primera persona que tiene por protagonista un escritor. Este nos cuenta que conoció a una muchacha en una boda mucho más joven que él y que entablaron una relación muy particular, algo que podría llamarse más que una amistad, donde se buscaban el uno al otro para escuchar los problemas de su vida. El statu quo de esta relación cambia luego de un viaje que realiza el personaje femenino por África, regresando con un novio, el primer novio oficial, como lo dice el escritor. Es un joven inexpresivo que daba indicios de poseer una gran cantidad de dinero. Después de un tiempo, la pareja decide pasar por la casa del escritor, comen, beben y luego de que ella se quedara dormida, nuestros personajes masculinos hablan mientras fuman algo de marihuana. De repente, el joven adinerado, un gran Gatsby, como lo describió el narrador, suelta una extraña confesión. A veces quemo graneros. Sin ir más allá, para no arruinar la súbita conclusión del relato, este es el argumento central del cuento de Murakami. Frente a la tarea de escribir algo acerca de este cuento, me he encontrado con la dificultad de que es poca la carne que me ofrece. Son pocas las páginas que me permite reseñar, y la conclusión bastante abrupta como para extenderme sobre la resolución de los conflictos. Un cuento breve, donde no parece suceder nada, donde los diálogos al final no tenían significado, sin una conclusión satisfactoria que nos deje tranquilos para concluir el día. La sensación de completitud nos es arrebatada por la pluma de Murakami, que por medio de su ausencia nos ha dejado sin los detalles que llenarían nuestras expectativas. Después de dar muchas vueltas, la incapacidad de escribir se tornó en el cuestionamiento de ¿por qué existe esta dificultad? ¿Por qué me es tan difícil decir algo sobre este cuento? En principio, se puede excusar en que si no es mucho lo que el cuento dice, tampoco es mucho lo que se puede decir de él. Pero esta no es la sensación que surgía cuando buscaba las palabras. En cierto sentido, era todo lo contrario. Las pocas palabras que lograba conjurar no le hacían justicia a lo que debía ser dicho sobre esta historia. En el fondo, mi intuición me decía que la ausencia en el cuento era la protagonista, que debía mirar más allá de lo dicho. Al final se hizo evidente que lo conciso del cuento era una de sus fortalezas. Era precisamente lo que no decía lo que me llevaba a dar vueltas por sus líneas. Debido a esto me presentaron una teoría que ahora les presento a ustedes. La teoría del iceberg de Hemingway. Esta técnica del escritor estadounidense es descrita de la siguiente forma. De el iceberg, solo se ve una séptima parte de lo que está oculto bajo el agua. Lo mismo en la creación. Deben eliminarse de la vista de los lectores todos los elementos que puedan eliminarse. Eso le confiere más fuerza al témpano. Esos elementos son los que no deben verse en la superficie, aunque el escritor los conozca. Pero cuando el escritor omite algo porque lo ignora, entonces hay un vacío en su historia.
Hemingway propone que con respecto a una historia se deben eliminar todos los elementos innecesarios para el lector. Claro está, solo si es hecho de forma deliberada por el escritor. Sin embargo, esta supresión no implica una eliminación de estos conocimientos del escritor. En cierta forma, están presentes en su narrativa, hacen parte del iceberg a pesar de que no sean visibles. Incluso es más lo que no se muestra que aquello que sí. Si volvemos sobre el cuento de Murakami, parece ser el caso. Las sensaciones que provoca en nosotros provienen de lo que no se ha dicho, pero son despertados por aquello que sí se dijo. Aquello que se connota es mayor a lo denotado. La ambigua relación entre el escritor y la muchacha nos inquieta. ¿Qué es lo que realmente existe entre ellos? Murakami no lo dice, pero es claro que un fuerte vínculo los une. ¿Quién es este Gatsby inexpresivo que desencadena la problemática del cuento? Su aura misteriosa nos alerta del peso de sus palabras, lo que nos lleva al punto álgido de la historia, la gran confesión. A veces quemo graneros. ¿Qué nos quiere decir? ¿Es acaso literal? ¿Están peleando por la atención de la muchacha? Murakami no solamente crea la tensión con esta conversación, comienza a colocar las últimas piezas del rompecabezas, y cuando llega al inesperado final, con la última pieza, nos damos cuenta de que necesitamos más fichas para completar el panorama. El problema es que Murakami ya nos dio todo lo que necesitamos. Somos los lectores los que debemos completar la imagen, darnos cuenta de la profundidad del iceberg. Ahora, viendo cómo este cuento encaja en la teoría del iceberg, volvamos nuestra mirada al problema que significa el rompimiento de esta guía narrativa. Hemingway dice con respecto a nosotros los lectores: como escritor, uno se ve limitado por lo que ya se ha hecho satisfactoriamente, así que he tratado de hacer algo diferente. En primer lugar, he tratado de eliminar todo lo innecesario para transmitir la experiencia al lector, de manera que después de haber leído algo, este se convierte en parte de su experiencia y parece que realmente sucedió. Al eliminar los elementos innecesarios de la historia, se deja el lector con el iceberg y depende de él encontrar las dimensiones de este, es decir, darse cuenta de aquello que el escritor hizo a un lado, pero que hace parte de su historia. Como espectadores, ganamos la experiencia de hacer propia la historia y perdemos los detalles que en un principio parecían enriquecer la misma. Este último es el problema que encontramos al romper la teoría del iceberg. Pensar que, a mayor cantidad de elementos en la historia, la estamos haciendo más rica. Llamémoslo el problema de la sobreexposición. Piensen en las películas a las que nos han acostumbrado. Cada vez son menos las ocasiones en las que nos permiten a nosotros como espectadores adentrarnos en la historia. Todo nos es dado para que no encontremos ningún hueco en la trama. Existen diferentes formas de introducir la información, como las largas introducciones para presentarnos las ideas o el mundo propuesto. Por ejemplo, las introducciones de Star Wars o El Señor de los Anillos, donde por medio de un prólogo nos es dado el contexto de la historia. Pero un claro caso donde este tipo de método es una completa falla es en El Escuadrón Suicida. Al inicio no necesitamos a Amanda Waller presentándonos a los miembros del escuadrón. La mayoría de los que pagaron la boleta ya conocen a Harley Quinn, y aquellos que no saben de ella solo deben saber que está loca. Durante la película conocerán sus relaciones y lo que poco a poco la llevó a esta situación. Otro método son los flashbacks, que nos dan el trasfondo de los personajes. En este caso, se rompe el ritmo de la película para darnos información que se podría introducir con un par de diálogos o por medio de las expresiones de los personajes. Tomemos como ejemplo Transformers, donde nos tienen que transportar a la guerra de Cybertron para comprender los roles de los personajes. Otro caso son los sucesos o líneas que nos explican cada uno de los sentimientos, pensamientos y acciones de los personajes. Una acción o un gesto es lo que debe darnos la información, no debe ser explicado a través de otros diálogos, como por ejemplo en Historia de un matrimonio, donde Scarlett Johansson explica que está enojada, cuando esto ya es claro. Acaba de tener una acalorada discusión en el teléfono y ha mostrado por medio de su lenguaje corporal lo molesta que se encuentra.
Como espectadores somos bombardeados con información. Nuestro ejercicio se convierte en acumular la mayor cantidad de información que podamos, pero no se nos permite ejercer como investigadores. La historia nunca logra crear un misterio, todo nos es arrojado al rostro. Prácticamente podríamos ahogarnos en ella. Aún con la teoría del iceberg como una solución al problema de la sobreexposición, no es completamente claro cuánta exposición es suficiente, en qué momento un elemento se vuelve innecesario, ni cuándo se comienza a abrumar al espectador. Con respecto a esto, quisiera introducir un segundo problema con gran similitud al ya presentado, pero que tiene una connotación política, el problema de la infantilización. Para presentar esta cuestión, quiero valerme del texto El espectador emancipado de Jacques Rancière. La tesis que presenta Rancière es una traducción de su trabajo El maestro ignorante al espacio del teatro. El filósofo francés propone cambiar la relación entre el maestro y el estudiante, de una donde el maestro es el que posee el conocimiento, además de que sabe cómo se debe conocer, y el estudiante es un ignorante que no solo no sabe, sino que no sabe lo que debe saber, y pasar a una relación donde el maestro parte de los conocimientos que posee el estudiante, ya que no existe tal cosa como alguien sin ningún conocimiento, para que éste logre traducir los contenidos que se le intentan transmitir a su propia visión. De esta misma forma, la relación entre dramaturgo y espectador debe cambiar. Aquellos en el escenario no son los únicos que actúan y saben cómo el espectador debe pasar de su condición pasiva a una activa. Rancière nos dice: ser espectador no es la condición pasiva que precisamos cambiar en actividad, es nuestra situación normal. Aprendemos y enseñamos, actuamos y conocemos también como espectadores que ligan en todo momento aquello que ven con aquello que han visto y dicho, hecho y soñado. Como espectadores no solo somos una mirada que recibe todo a la espera de que aquellos que cuentan las historias nos saquen de nuestra condición, nos muestren el camino, nos digan cómo actuar. Es en este sentido que decimos que se infantiliza al espectador, al ignorar que él tiene el poder de apropiarse de aquello que se le presenta, que es capaz de crear conexiones entre aquello que ve y lo que ya vio, sintió o vivió. Así como en la sobreexposición se nos sobrecargaba con información para no dejar nada que se pueda considerar un error en la historia, ahora todo lo que se nos es dado como espectadores se hace con el fin de que construyamos todos los vínculos que nos son dichos y vivamos el espectáculo de la única forma como puede ser vivido. Al final, la propuesta de Rancière es el reconocimiento de las capacidades del espectador, alguien que puede traducir aquello que se le presenta a su propio lenguaje. La preocupación del dramaturgo solo puede ser por aquello común al espectador, el espectáculo, la obra de arte, el performance, porque después de que es presentada, todo depende de la capacidad del espectador para tomar la pieza y captar todo lo que pueda de ella. En esto es similar a la teoría del iceberg de Hemingway, es la obra la que tiene la comunicación con el lector o espectador. Depende del lector encontrar la fuerza del iceberg y del espectador traducir la obra a sus propias experiencias. Volvamos con Murakami y cómo cumple con las ideas que Hemingway y Rancière proponen por medio de dos fragmentos de una entrevista de El País Semanal. Con respecto a los cuentos que aparecen en El elefante desaparece, Murakami nos dice: la vida es misteriosa y quizás ciertas cosas que cuento resulten extrañas para otros, pero son naturales para mí. Que un espíritu tome la forma de la figura de un cuadro o que haya personajes cuyas sombras se desdoblen son ideas habituales en mi vida, metafóricamente hablando. Como dice Hemingway, el escritor conoce lo que escribe y por eso puede quitar los elementos innecesarios sin que su escrito pierda fuerza. Las ideas que llevan a su vida se transforman en cuentos. De esa forma, cuando se le presenta la idea de un joven que quema graneros y se lo confiesa a un escritor mientras fuman, puede, sin agregar mucho más, crear una increíble historia que nos lleva a la inquietud de preguntarnos: ¿qué sucedió? Con respecto a cómo se acerca la idea de Rancière, Murakami dice:
reír y llorar son las emociones más transparentes, pero hacer llorar es más sencillo. Cuando ríes es porque tu atención se ha relajado, estás allí, hay entre lo que el libro cuenta y lo que sientes un punto de encuentro, una humanidad corpórea. Me gusta llegar a este espacio común. Soy escritor y, por supuesto, tengo opiniones e ideas que expresar, pero sin ese nivel físico esencial, risa y llanto, creo que sería muy difícil transmitir lo que quiero contar. Para Murakami existe un lugar común, pero este es alcanzado por el lector con respecto al libro. El lector se iguala con él, el escritor. Ambos ríen y por eso logra comunicar una idea. En Quemar Graneros es poca la información que nos dan, por eso en la búsqueda de esta cada vez se hace más presente aquello que no nos fue dado. Sin embargo, al mismo tiempo, no nos es presentado un rompecabezas donde nos invitan a resolverlo. No es un misterio al que tenemos que dar fin. En su extrañeza, este cuento resuena con nosotros hasta el punto que tenemos que dar una respuesta para aquello que sentimos debe ser dicho. Como último punto, quisiera remarcar por qué estos dos criterios son dos, es decir, por qué se debe tratar separadamente. Los problemas a los que los intenté vincular son de naturaleza distinta. Por parte de la sobreexposición nos encontramos en una dimensión estética. El ritmo de la narración, la fluidez en los sucesos se ve interrumpida por elementos que no deberían estar ahí, ya sea porque podrían presentarse de otra forma o en el estilo de Hemingway podrían ser cortados completamente. En cuanto a la infantilización, es un problema político. Está en medio de la relación del artista con el espectador. Se crea una brecha, un abismo entre los dos, y es precisamente para Rancière en lugares como estos donde debemos hablar de política. La relación entre aquel que cuenta la historia y aquel que se detiene a recibirla debe suponer una igualdad. Su intelecto es el mismo, y por eso aquello dicho por uno debe significar algo para el otro. Esto es todo por esta ocasión. Espero que en el futuro, cuando se atraviesen con una historia, recuerden estas dos formas de evaluar aquello que nos es contado. Que puedan preguntarse: ¿acaso este director piensa que no soy capaz de entender la historia que propone? ¿Me cree incapaz de entender su lenguaje? ¿No se atreve a dejarme hacer mis propias conclusiones? ¿Acaso piensa que soy estúpido? Sin más, gracias por acompañarnos en El Ojo de Odín. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y Deezer. Pueden encontrar las notas del episodio en nuestro blog.